Inicio del proceso. Registraremos una solicitud en el centro de solicitudes del tipo aseguramiento de local. Lo puede hacer un usuario dependencia solicitante de seguros. Para ello debe ir al menú de gestión de solicitudes y seleccionar centro de solicitudes. Observará el listado de solicitudes existentes agrupadas por estado. Para generar una nueva solicitud daremos clic en el botón crear. Podemos dar clic en el botón guardar para resaltar en color rojo los campos obligatorios. Este proceso lo realizaremos cuando requerimos solicitar al área de gestión de seguros el aseguramiento de un tipo de local. Debemos registrar los datos en la sección dependencia solicitante. Comenzaremos seleccionando la dependencia del usuario en sesión que está solicitando el aseguramiento, también la subdependencia y podemos agregar el centro de trabajo. Esto es un dato opcional y en tipo de solicitud es donde indicaremos el tipo de aseguramiento que requerimos solicitar. En este caso daremos clic y seleccionaremos en el listado aseguramiento de local. A continuación el sistema presentará los datos correspondientes al tipo de aseguramiento que seleccionamos. Debemos continuar registrando el documento de solicitud por parte de la dependencia dando clic en Suba a archivo. También agregaremos una breve descripción del aseguramiento. Tenemos el campo de es nuevo local. Aquí indicaremos si es un nuevo local, mantendremos la opción preseleccionada de sí o en caso de que no sea un nuevo local seleccionaremos la opción no. Si mantenemos la opción sí indicando que es nuevo local, debemos continuar registrando los datos. Tenemos el campo tipo de local en el cual si damos clic se presentan los tipos de locales que tenemos disponibles para seleccionar. En este caso se encuentra preseleccionado el local instalado en fútbol soccer, el cual presenta los siguientes datos que debemos registrar cuando sí es un nuevo local. Nos presenta el out que corresponde al número de autorización que es proporcionado por la dirección de administración, el giro donde debemos colocar las actividades económicas que se realizarán en el local, debemos registrar el locatario, la ubicación dentro de la dependencia en la que se encuentra el nuevo local, la superficie del local, debemos registrar el monto de la contraprestación por el local, la fecha de inicio de aseguramiento y la fecha fin de aseguramiento. Continuaremos mostrando rápidamente los datos que se presentan de acuerdo al tipo de local que seleccionemos. Para local instalado en fútbol americano se mostrarán también el número de autorización, giro, locatario, ubicación, superficie, espacio, número de vendedores y espacios, contraprestación, fecha de inicio de aseguramiento, fecha de fin de aseguramiento. Para local instalado en evento temporal, se presentará número de autorización, giro, locatario, ubicación, superficie, espacio, contraprestación, fecha de inicio de aseguramiento y fecha fin de aseguramiento. Para tipo de local arrendado debemos indicar la dependencia en la cual se localizará el local, la subdependencia del local, el número de autorización, giro, locatario, ubicación, localidad, superficie, espacio, contraprestación y fecha de inicio de aseguramiento. Para el tipo de local de máquina autoexpendedora, también debemos indicar la dependencia en la cual se localiza el local, subdependencia del local, el número de autorización, giro, locatario, ubicación, localidad, superficie, espacio, contraprestación y fecha de inicio de aseguramiento. Estos son los datos que debemos registrar de acuerdo al tipo de local que seleccionemos en este campo. Esto cuando indicamos que sí en la pregunta es nuevo local. Si por el contrario indicamos que no es un nuevo local, debemos seleccionar en el campo tipo de local el local que requerimos asegurar. Únicamente podremos seleccionar el tipo de local arrendado o el tipo de local máquina autoexpendedora, ya que exclusivamente para esos datos se habilitará este campo de local en el cual posteriormente podremos seleccionar un local activo existente para su aseguramiento. En este caso mantendré seleccionado el tipo de local arrendado cuando indicamos que no es un nuevo local. Continuaremos seleccionando la dependencia del local y la subdependencia del local. De acuerdo a estos datos de dependencia del local y subdependencia del local, se presentará el listado de los locales existentes en estado activo correspondientes al tipo de local que seleccionamos previamente, en este caso local arrendado. Daremos clic sobre el local y se llenarán automáticamente los datos de ese local. Podemos dar clic sobre este enlace externo
y nos presentará la información de este local el cual se encuentra activo. Saldremos de esta pantalla, únicamente visualizaremos su información y en caso de requerirlo podemos modificar la información. Esto lo podemos hacer únicamente en caso de considerar necesario modificar algún dato en el local que seleccionamos. De lo contrario, mantendríamos la información que ya contiene el local. Continuaremos registrando la fecha de inicio de aseguramiento. Solo debemos considerar que la fecha que seleccionemos sea con al menos 3 días hábiles de anticipación del día que requerimos inicie el aseguramiento. De lo contrario, si seleccionamos el día actual, el sistema mostrará el mensaje: registre su solicitud al menos 3 días hábiles antes de la fecha en que requiere que inicie el seguro. Daremos clic en aceptar y seleccionaremos una fecha válida del calendario. Una vez que hemos registrado la información del tipo de local que requerimos asegurar, daremos clic en el botón guardar. El sistema cambiará la solicitud al estado por atender y ya no podremos realizar ninguna modificación en la solicitud. También se enviará una notificación a los usuarios de gestión de seguros indicando que tienen pendiente por atender esta solicitud de aseguramiento del local que solicitamos asegurar. Atenderemos una solicitud de aseguramiento del local. Lo puede hacer un operador de gestión de seguros o un validador de gestión de seguros. En este caso estamos con un operador de gestión de seguros, el cual deberá ir al menú de póliza todo bien, todo riesgo y en el submenú seleccionará en la sección de responsabilidad civil solicitud de aseguramiento del local. Se presentará el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Nos llegará la solicitud en estado en proceso de aseguramiento. Este proceso lo realizaremos cuando el usuario dependencia solicitante de seguros ha registrado una solicitud en el centro de solicitudes del tipo aseguramiento del local. En ese momento llegará la solicitud en estado en proceso de aseguramiento. Además, también recibiremos una notificación indicando que tenemos pendiente por atender el aseguramiento del tipo de local que seleccionó la dependencia. Para atenderlas daremos clic en el estado en proceso de aseguramiento. Se presentarán agrupadas las solicitudes por tipo de local. En este caso, el ejemplo que utilizaremos del tipo de local que solicitó asegurar la dependencia es local arrendado. Daremos clic en esta opción, seleccionaremos la solicitud del local que requerimos atender. Se presentará la información de la solicitud en proceso de aseguramiento de modo lectura. Esta información fue registrada por la dependencia en el centro de solicitudes. Para poder registrar nosotros la información en la pestaña aseguramiento, primero debemos dar clic en el botón imprimir oficio. En la pantalla que se presenta registraremos los datos complementarios para generar el oficio. Registraremos un folio para el oficio, agregaremos el nombre del ejecutivo de cuenta, el nombre del director de bienes inmuebles. En la sección de número de concopia para podemos agregar opcionalmente si se requiere personas que serán copiadas en el oficio. Para hacerlo daremos clic en agregar línea y registraríamos el nombre de la persona. También agregaríamos el puesto de la persona. Y una vez que hemos registrado la información, daríamos clic en previsualizar. Se presentaría una previsualización con los datos del oficio, daríamos clic en el botón imprimir para descargar el archivo del oficio en PDF, se descargaría en nuestro equipo el oficio y podríamos consultar la información del oficio de aseguramiento del local. Podemos dar clic sobre el identificador de la solicitud para regresar a la pantalla principal. Observaremos que se habilita el botón continuar, en el cual si damos clic se presentaría el mensaje falta información en la pestaña aseguramiento. Daríamos clic en aceptar y debemos dar clic en el botón editar para registrar la información en la pestaña aseguramiento. Agregaremos el oficio de declaración a la aseguradora. Una vez que ha sido firmado y escaneado, daremos clic en subir su archivo. Una vez que hemos adjuntado el archivo, podemos hacer un registro parcial de la información si aún no contamos con la información faltante del número de endoso y el archivo del endoso. Para hacerlo podemos dar clic en el botón guardar y una vez que contemos con toda la información regresaríamos a la solicitud, daríamos clic en editar y en la pestaña aseguramiento continuaríamos registrando el número de endoso, el archivo del endoso,
y observaríamos que la fecha de inicio de aseguramiento se encuentra preseleccionada. Esta fecha fue seleccionada por la dependencia en el centro de solicitudes. Se mantendrá editable en caso de requerir modificarla. Solo debemos considerar que si la modificamos, la fecha que seleccionemos no debe ser mayor a la fecha de término de aseguramiento. En este caso mantendremos la fecha que seleccionó la dependencia y observaremos también el campo de fecha de término de aseguramiento. Esta fecha también fue seleccionada por la dependencia en el centro de solicitudes y se mantendrá en modo lectura. No podremos realizar ninguna modificación en él. Una vez que hemos registrado la información requerida en la pestaña aseguramiento, daremos clic en guardar para registrar la información y para cambiar al siguiente estado daremos clic en el botón continuar. La solicitud cambiará al estado asegurado y ya no podremos realizar ninguna edición o modificación en la solicitud. En ese momento se enviará una notificación al usuario de dependencia indicando que se ha atendido esta solicitud de aseguramiento del tipo de local que solicitó asegurar, en este caso local arrendado. En caso de requerir consultar la solicitud que registró la dependencia, lo podríamos hacer dando clic sobre este identificador de solicitud de aseguramiento por parte de la dependencia, el cual nos mandaría a esta pantalla donde se encuentra la solicitud que registró en el centro de solicitudes la dependencia en estado atendido, y en la pestaña inferior evidencia de la atención encontraríamos el endoso respuesta y el oficio de declaración a la aseguradora que se adjuntó por el aseguramiento del local. Esta información la consultaríamos únicamente de modo lectura, solo si deseamos acceder a ella. Consultaremos el listado de locales. Si requerimos consultar el detalle del local del cual acabamos de realizar su aseguramiento, lo podemos hacer en este listado. Esta consulta la puede hacer un operador de gestión de seguros, validador de gestión de seguros, un administrador de gestión de seguros, un rol de consulta o un administrador de locales. En este caso estamos con el administrador de locales. Para ello deberá ir al menú de póliza todo bien, todo riesgo. En este caso, como estamos con el administrador de locales, únicamente visualizará esta opción. Para los otros usuarios podrán observar todo el menú que se encuentra en póliza todo bien, todo riesgo, y debemos seleccionar en la sección de responsabilidad civil listado de locales instalados. Se presentará el listado de los locales en estado activo e inactivo. Nosotros encontraremos nuestro local en el estado activo. Daremos clic en ese estado y se presentarán los locales existentes agrupados por su tipo de local. El local que vamos a consultar es de tipo local arrendado. Daremos clic en este tipo de local, seleccionaremos el local que deseamos consultar y visualizaremos la información de dicho local. En la pestaña aseguramiento encontraremos el historial de aseguramiento del local que consultemos. En este caso, este local tiene un movimiento de alta de aseguramiento. Podemos dar clic y se presentará en esta pantalla la información del aseguramiento. En caso de requerirlo, podríamos descargar el archivo del endoso por el alta de seguro. Saldremos de esta pantalla y es así como podremos consultar los movimientos que contenga el local. Observamos también que se encuentra el botón editar. Si damos clic en este botón, se activará la edición en los datos locatario, contraprestación, fecha de inicio de autorización de contrato y fecha de fin de autorización de contrato. Es importante mencionar que estos datos se habilitarán únicamente para los usuarios que tengan asignado el rol de administrador de gestión de seguros o el rol de administrador de locales, como en este caso que estamos con el administrador de locales. En caso de requerirlo, podríamos modificar alguno de estos datos, ya sea el dato del locatario, el dato de la contraprestación o la fecha de inicio de autorización de contrato y la fecha de fin de autorización de contrato. Si agregamos alguno de estos datos, por ejemplo, la fecha de inicio de autorización de contrato y la fecha de autorización de contrato, dependiendo de los datos que requerimos modificar o agregar, una vez que lo hemos hecho, daríamos clic en el botón guardar. Y en última modificación se presentaría el nombre del usuario que realizó la modificación. También aparecería la fecha de modificación. Esto lo podremos realizar para todos los tipos de locales que se encuentren en el estado activo, en caso de requerirlo.
Consultaremos una solicitud en el centro de solicitudes del tipo aseguramiento de local en estado atendido. Lo haremos con un usuario dependencia solicitante de seguros. Para ello debe ir al menú de gestión de solicitudes y seleccionar centro de solicitudes. Observaremos el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Encontraremos nuestra solicitud en el estado atendido. Si deseamos encontrarla rápidamente, podemos colocarla en la barra superior de búsqueda y dar clic en la opción Buscar número de solicitud A continuación se presentará nuestra solicitud en el estado atendido. Daremos clic en ella para abrirla y observaremos la información de la solicitud en modo lectura. La solicitud cambiará automáticamente a este estado atendido cuando los usuarios de gestión de seguros hayan atendido el aseguramiento del local que solicitamos asegurar. También encontraremos en la pestaña Evidencia de la atención el endoso respuesta y el oficio de declaración a la aseguradora que se adjuntó por el aseguramiento del local. De igual forma recibiremos una notificación indicando que la solicitud de aseguramiento del local ha sido atendida. Consultaremos una solicitud de aseguramiento de local en estado aseguramiento concluido. Lo puede hacer un usuario operador de gestión de seguros o un validador de gestión de seguros. En este caso entraremos con el operador de gestión de seguros, el cual deberá ir al menú de póliza todo bien, todo riesgo y en el submenú seleccionará en la sección de responsabilidad civil solicitud de aseguramiento del local. Se presentará el listado de las solicitudes existentes agrupadas por estado. Consultaremos nosotros el estado de aseguramiento concluido en el cual se encuentra nuestra solicitud. Daremos clic y se desplegarán los tipos de locales que se encuentren en este estado. En este caso, nuestro local es el tipo local arrendado. Daremos clic y seleccionaremos el local para abrirlo. Se presentará su información únicamente en modo lectura y visualizaremos que la solicitud se encuentra en el estado aseguramiento concluido. Este estado se presentará automáticamente por el sistema cuando la fecha de término de aseguramiento que se encuentra en la pestaña de aseguramiento se haya cumplido. En ese momento la solicitud cambiará automáticamente a este estado aseguramiento concluido, el cual será únicamente de modo consulta. Fin del proceso.